Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy tenemos una invitada especial, aprovechando el día del 10 de mayo. Y pues bueno, viene muy ad hoc con el tema que es súper importante, que es lo de la pandemia. Sin embargo, hoy vamos a tocar un tema que para muchas en este contexto es sumamente importante y del que no se ha hablado, bueno, como hemos escuchado otro tipo de noticias. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Rosa Gabriela Hernández Cruz, que bueno, nos acompaña el día de hoy. Tiene una extensa, la verdad, y nos congratula recibirla. Voy a leer un pequeño de su, discúlpeme si omito algo a detalle, porque realmente tiene un currículum bastante apto. Es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una especialidad en ginecología y obstetricia. Tiene también una subespecialidad de medicina materno-fetal. Tiene también, actualmente está estudiando su maestría en educación y está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Actualmente es jefa del Departamento de Fomento y Herramientas Educativas del Instituto Nacional de Perinatología, coordinadora de la vocalía del ejercicio profesional del Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Y pues bueno, cuenta con más de una docena de trabajos y artículos publicados en revistas indexadas. Entonces, damos la bienvenida y pues bueno, ad hoc con este tema, nos viene a presentar dudas y comentarios, sobre todo que tenemos todas las mujeres, no nada más las investigadoras, sino creo que todas las mujeres mexicanas, y nos presenta un artículo de mucho interés que son las características clínicas y factores de riesgo por la enfermedad de COVID-19 en mujeres mexicanas embarazadas. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a doctora Rosa Hernández. Entonces, la invito a platicar cómo surge el interés de desarrollar este tipo de investigación, qué temas importantes a lo mejor se abordaron en este tema, cuáles fueron las inquietudes, ¿verdad? Y todas las vicisitudes que tuvo que usted pasar para desarrollar este contenido tan importante actual. Un poquito de lo que hacemos nosotros en nuestra área. Definitivamente creo que este tipo de participaciones son muy importantes porque finalmente es promover un poco de nuestro trabajo que como mujeres líderes, como mujeres mexicanas hacemos y que finalmente nuestro objetivo es de alguna otra forma cumplir algo en esta vida y en este caso pues nos tocó a nosotros desde nuestras trincheras enfrentar la pandemia por COVID-19 en nuestra área de trabajo, que son pues un grupo muy vulnerable, que son las mujeres embarazadas. Entonces yo les voy a platicar un poquito de lo que nosotros hacemos desde que inició la pandemia a las fechas y qué es motivo de nuestro trabajo y qué es motivo de la invitación de esta tarde. Bueno, pues para empezar, realmente mi interés y el interés de todo un equipo de trabajo, porque definitivamente este trabajo no es solo, es desde médicos residentes, médicos internos, médicos pasantes de servicio social, epidemiólogos, los inmunobioquímicos que están desde el área de laboratorio con las PCRs, los clínicos que están atendiendo pacientes, surge pues por la necesidad de enfrentarnos a una situación nueva. Todos, al menos en el ámbito de la medicina, en algún momento teníamos el concepto de pandemia, pero nunca imaginamos que nos iba a tocar enfrentarla en el año 2020. Nosotros, en un principio, yo pertenezco al Instituto Nacional de Perinatología, es mi institución donde yo me formé y donde yo actualmente laboro. Nosotros de primera instancia no fuimos considerados un hospital COVID. Teóricamente, entre las estrategias que se crearon entre instituciones fue hay que salvaguardar la integridad de esas pacientes embarazadas y tratar de proveer un lugar seguro para aquellas que no tienen COVID. Desafortunadamente, pues sabíamos que no íbamos a librarla, que era una situación ajena a estrategias que nosotros pudiéramos crear interinstitucionales con la finalidad de ser un hospital libre de COVID. No la libramos, nos tocó enfrentar la pandemia en distinta magnitud en comparación a hospitales de referencia, donde desafortunadamente pues a nuestros pacientes más graves era donde nosotros referíamos, o bien desde el inicio de la sintomatología de estas pacientes eran referidas o trasladadas a esas instituciones.
Y surge la necesidad porque, bueno, dentro del área de ginecología y obstetricia, dentro del área de medicina materno-fetal, dentro del área de salud perinatal, pues la muerte materna siempre va a ser un indicador del rezago social y del rezago en salud pública que se tiene en las instituciones. Y bueno, pues teníamos que cuidar este rubro que sabemos que desafortunadamente COVID pasó a ser en nuestro país la principal causa de muerte materna. Entonces estamos enfrentando una situación verdaderamente delicada, verdaderamente importante. Quizá ya estamos de alguna otra forma normalizando esta situación, pero no deja de ser una situación grave que seguimos o que tenemos que seguir teniendo el ojo encima de esta condición. Entonces, COVID pasa a ser la primera causa de muerte materna, COVID-19, aunado a otras condiciones que ya previamente se conocían como condiciones que aumentaban la morbimortalidad de las pacientes, como son estados hipertensivos del embarazo, hemorragia obstétrica, y no dejando a un lado todas aquellas pacientes que murieron con una sospecha de probable COVID-19, alguna situación respiratoria, alguna situación que pudiera aparecer, pero que no tuvimos la oportunidad de diagnosticarla o no tuvimos la oportunidad de hacer un tamizaje oportuno para que esta paciente fuera diagnosticada con el virus. Entonces, en cuanto al incremento respecto a los años previos, pues se ha visto un incremento de hasta 104% más de muerte materna por COVID en comparación a los años pasados, cuando hablamos de razón de mortalidad materna para el 2021. Entonces, como podrán darse cuenta, estamos en una razón de mortalidad materna de 58.9% en la actualidad, lo cual es una condición verdaderamente grave, verdaderamente alarmante para las instituciones que atendemos pacientes embarazadas. Entonces, a raíz de esta necesidad, porque finalmente se volvió una necesidad, el instituto se dio a la tarea de hacer el tamizaje universal en las pacientes que ingresaban al instituto. Nosotros ingresamos nuestra primera paciente al inicio de tamizaje el 22 de abril del 2020 y posteriormente dijimos, bueno, son estas pacientes que están necesitando una atención de urgencia, pero ¿qué va a pasar o quién va a dilucidar, quién va a brindar información? ¿Quién va a generar información de aquellas pacientes que inician con un primer trimestre, de aquellas que están en seguimiento? ¿Qué causa el virus en los fetos? ¿Qué causa en los embriones? ¿Qué causa en las mujeres embarazadas? Entonces nos dimos a la tarea de hacer un tamizaje ya desde las pacientes que iniciaban el control prenatal en las primeras semanas, con la finalidad de tener la oportunidad de vigilarlas durante todo el curso del embarazo para poder generar información. Alguien lo tiene que hacer. Todos, como lo mencioné desde un principio, desde nuestras trincheras tenemos que aportar algo. Entonces, pues vean, tenemos un número importante de pacientes que han sido ingresadas a nuestro análisis, aproximadamente 3.500 pacientes que ya han sido tamizadas, de las cuales tenemos nosotros una prevalencia de 28.8% solo en nuestra institución, y a raíz de que son tamizadas, pero pues realmente la magnitud a nivel nacional, pues también la desconocemos porque no hay un tamizaje universal, desafortunadamente. En cuanto al motivo de ingreso a hospitalización, nosotros podemos hablar que, bueno, fueron tamizadas aquellas pacientes que demandaron en un principio una atención por alguna urgencia obstétrica, y que dentro de esa prevalencia que contemplamos del 28.8%, vamos a hablar un poquito, que fue motivo de nuestro trabajo, aquellas pacientes que tenían síntomas, qué síntomas presentaban, y aquellas pacientes que fueron tamizadas de manera rutinaria por protocolo institucional, pero que pues desafortunadamente no para hablar de contagio, desafortunadamente pues no tenían síntomas que la hicieran sospechar. Por fortuna de ellas, asintomática, y para el bien del curso de la enfermedad, asintomáticas, pero que finalmente pues es un punto alarmante, porque no tener síntomas, bueno, no garantiza que el resultado perinatal va a ser el óptimo, en primer lugar, y en segundo, pues también la falta de credibilidad, que fue uno de los problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, de nuestro trabajo, que es lo que quiero compartirles, un poquito de lo que nosotros evaluamos respecto a las características clínicas y factores de riesgo de SARS-CoV-2
en una institución de tercer nivel, pues podemos ver el comportamiento que tenemos nosotros por semanas epidemiológicas respecto al año 2020, cómo se fue comportando la incidencia y la prevalencia de casos en nuestra institución en comparación con las semanas epidemiológicas reportadas a nivel nacional, ya de forma global. Entonces podemos ver en esta gráfica de manera muy cualitativa que realmente el comportamiento de la incidencia institucional es muy similar a lo reportado en las semanas epidemiológicas a nivel internacional. Por otro lado, cuando nosotros hacemos el tamizaje, en ese punto de corte, como se darán cuenta, pues ya llevamos prácticamente el doble de pacientes tamizadas a la fecha, pero de la corte que nosotros hicimos, un total de 1,880 pacientes que fueron tamizadas con una incidencia de pacientes del 28.8% y con un número de casos positivos asintomáticos del 28.09%. O sea, vean, increíble el número de pacientes que son asintomáticas y el 2.66% de pacientes sintomáticas. O sea, realmente, y por bien, de verdad, por el bien de las pacientes, 2.66% que son sintomáticas. A pesar de ese valor que pudiera parecer muy bajo, ese porcentaje nos ha llevado a ser la primera causa de muerte materna. Entonces, vean ustedes el contraste que tenemos respecto a la información. También algo importante que queremos compartirles es que, bueno, nosotros como institución somos institución que se considera una institución de tercer nivel, una institución donde son referidas pacientes que tienen alguna otra comorbilidad, alguna otra situación que exacerba el riesgo de complicarse. Dentro del grupo de pacientes, pues tenemos pacientes hipertensas, pacientes diabéticas, pacientes con algún tipo de inmunosupresión por VIH, pacientes por alguna enfermedad inmunológica, pacientes con asma, pacientes con cardiopatía, pacientes con bronquitis. Y realmente como hallazgo, lo único que quizá por el número de casos, en cuanto a los factores de riesgo al que vimos que nosotros tenía mayor relevancia o significancia estadística fue el hipotiroidismo. Realmente respecto a edad gestacional por trimestre tampoco hubo algo que nosotros pudiéramos cuestionar o detallar por algún resultado estadísticamente significativo. Lo que sí es importante y que sí me gustaría compartirles es la sintomatología, lo que ya les mencionaba. Del tamizaje de pacientes positivas que nosotros tuvimos, realmente un valor significativo fueron aquellas pacientes que no tenían síntomas, que fueron tamizadas meramente por cuestiones rutinarias institucionales, por protocolos institucionales, pero que no presentaban ningún síntoma. Y respecto a los síntomas, ¿qué es lo que más notamos nosotros en cuanto a las pacientes con síntomas tamizadas? Pacientes con disnea, un número de casos pues bastante disminuido, pero volvemos a enfatizar, no es que las pacientes no se compliquen, es que en nuestra institución, afortunadamente nosotros no recibimos a las pacientes de mayor riesgo porque no tenemos la infraestructura como institución de una terapia intensiva con neumólogos. Evidentemente se les daba la atención de primera línea, pero se referían o se trasladaban a estas pacientes. Pacientes con mialgias, artralgias, es decir, dolor de cuerpo, pacientes con disfunción olfatoria, gustatoria, augesia, pérdida de sabores, básicamente es lo que más refirieron nuestros pacientes. Y bueno, esto es importante porque si nosotros hablamos un poquito de lo que es el embarazo y de por qué las pacientes incluso podrían no demandar una atención por sospecha de COVID, es que muchos pacientes lo han atribuido estos síntomas. Me siento como cansadita, me siento como que no tengo hambre, como que no tengo sabor y muchas veces lo atribuían al simple hecho de estar embarazadas. Es decir, me duele el cuerpo, pero pues yo la verdad es que he pensado que estoy embarazada y que a eso se atribuye. Por otro lado, cuando hablamos nosotros de situaciones respecto a la resolución del embarazo, ¿qué pasa con nuestros pacientes? Bueno, pues sí, efectivamente, en cuanto a la resolución vía abdominal o vía parto, pues sí tuvimos por cuestiones logísticas de esas pacientes que salían positivas, mayor incidencia de la resolución vía abdominal, es decir, por cesárea,
Y en cuanto a los días de estancia hospitalaria, pues evidentemente las pacientes que tenían COVID, pues ameritaban un tiempo mayor de vigilancia y de estancia hospitalaria. Y sobre todo aquellas pacientes, hablando específicamente de resultados perinatales o desenlaces perinatales, cuando nosotros evaluamos la edad de resolución, si realmente lo altera, bueno, en nuestra corte, realmente pues no se vio ese tipo de resultados, pero lo que sí nosotros logramos rescatar como desenlace importante es el número de incidencia de pacientes con preeclampsia, es decir, con estados hipertensivos del embarazo, preeclampsia y eclampsia, que finalmente aumenta todavía más el riesgo de muerte materna, porque si ya sabemos que COVID pasó a ser la primera causa de muerte materna, aunado a que continúan estados hipertensivos del embarazo o hemorragia obstétrica, pues vean, tenemos dos comorbilidades que aumentan más en un mismo escenario, es decir, en una misma paciente pudieran incrementar más el riesgo de muerte materna. Entonces, a manera de conclusión de lo que es nuestro artículo o la información que nosotros generamos es que la prevalencia de la infección por SARS-CoV-2 en mujeres embarazadas es más alta de lo esperado de estudios de otros países. Los síntomas asociados con la infección por SARS-CoV son en las pacientes embarazadas en nuestra corte de estudio, dolor de cabeza, es decir, cefalea, disnea, mialgias, y que es importante, nosotros sí somos partidarios de que el tamizaje universal en las pacientes embarazadas pues realmente se gestione con la finalidad de que a raíz de eso también podamos nosotros gestionar un sistema de referencia adecuado y oportuno, sabiendo que, bueno, pues desafortunadamente no todas las instituciones contamos con la misma infraestructura, con el mismo recurso humano. Bueno, pues si yo sé que esta paciente tiene otras comorbilidades que aunado a COVID pudieran hacerme pensar que esa paciente se va a complicar, bueno, pues si yo tengo una prueba de tamizaje, la podría referir a centros que se adecuaron y que tienen ya mucho más experiencia para la atención de este grupo de pacientes. Esto es lo que teníamos que compartir para ustedes. No sé si surja alguna duda, alguna pregunta, estamos abiertos a comentarios. Muchas gracias, doctora Gabriela, por compartirnos ese tan interesante artículo. Y pues bueno, hay que reconocer un trabajo arduo que se ha estado haciendo al respecto y que creo firmemente que continúan ustedes porque pues bueno, desafortunadamente las enfermedades o una situación de emergencia pues es la mejor escuela, ¿verdad?, para el médico. En el caso de ustedes, pues desafortunadamente tienen esta situación y pues la única manera de permear a la gente y a la población la importancia de este virus, que es un tema muy polarizado, está el lado de las personas que siguen sin creer, ¿verdad? Y el otro que estamos preocupados porque esto ya termine. Entonces, me parece muy importante la información que usted nos brinda hoy y pues bueno, la verdad es que quiero agradecer también la manera en la que lo maneja, muy objetiva, sin caer, obviamente estamos llenados y bombardeados de información o mala información de los medios, entonces poder brindar esto a nuestras colegas y sobre todo a la gente que nos va a escuchar, que quizás no estar tan relacionada con la ciencia, pero estos temas son importantes de tocar y pues aplaudir la manera en la que lo han llevado a cabo todo su equipo de trabajo. Vamos a pasar a una sesión de preguntas que han surgido respecto a lo que nos acaba de comentar. Entonces, voy a dar apertura a esta sesión de parte de nuestras compañeras, colegas del grupo de Mujeres Líderes en STEAM. Buenas tardes, doctora. Primeramente, pues muchas gracias por aceptar la invitación, sobre todo en este tema tan importante. Mi primera pregunta sería, dado el alto porcentaje de casos asintomáticos que muestra su estudio, ¿existe algún protocolo para mujeres embarazadas? Es decir, ¿con qué periodicidad se someten a ellas a estas pruebas para saber si se infectaron? Muchas gracias, Marta, por la pregunta. Bueno, respondiendo un poquito, desafortunadamente los protocolos son acorde a las políticas institucionales que se han generado. Yo puedo compartirles desde mi experiencia lo que hacemos en el instituto,
por lo menos nosotros favorecemos de un tamizaje por trimestre a las pacientes. Y sobre todo aquellas pacientes que fueron diagnosticadas o que dieron prueba positiva con PCR en su primer trimestre. De manera protocolaria es una prueba de tamizaje en el primer trimestre, salió positiva, se va al segundo trimestre, nuevamente para tamizaje y tercer trimestre, y al momento de ingreso a hospitalización. Esto con la finalidad de poder seguir el caso para generar información respecto a los resultados perinatales, una, del tiempo de exposición al virus, de la carga viral en la que estuvieron sometidos esos escenarios de pacientes y fetos, y evidentemente al momento de la resolución para ver con qué carga viral entra, si tiene una PCR positiva, y también importantísimo, nosotros algo que de verdad me parece admirable por el equipo de trabajo, es el estudio también al momento del nacimiento de ese recién nacido, se le hace PCR, se hace búsqueda intencionada en leche materna, se hace búsqueda intencionada en la placenta, con la finalidad de ver qué más está ocasionando el virus, porque a pesar de que llevamos ya más de un año, mucha información va a seguir saliendo, mucha información se va a estar generando. Entonces, idealmente, así deberíamos hacerlo. Desafortunadamente y siendo muy realistas, pues nosotros porque tenemos la oportunidad de tener tamizaje, pero hay muchos centros, hay muchos lugares que no se favorecieron de este privilegio. Doctora, muchísimas gracias por lo que nos acaba de comentar respondiendo a la pregunta de nuestra compañera Marta. Mi pregunta sería, ¿usted qué sugiere para informar a las mujeres embarazadas? Bueno, dado que la información que usted nos acaba de compartir, pues indica que es muy importante esa acción. Muchas gracias, Erandi. Bueno, pues contestando un poquito a la pregunta, creo que información hay basta. Desafortunadamente, a veces la forma en que somos receptivos a esa información es lo que de repente confunde. Creo que como médicos y como profesionales tenemos una misión muy importante. Creo que a estas alturas ya más de uno pues podemos contar la experiencia de pérdidas, de familiares, de amigos, de conocidos. Entonces creo que al menos de alguna otra forma, esa brecha que en algún momento no lográbamos pasar de la falta de credibilidad para la pandemia, lo logramos. Ahora creo que nos toca enfatizar mucho en la importancia de los tamizajes, la importancia de los seguimientos, y que no porque una paciente sea sintomática, no podemos garantizar nosotros que realmente el resultado perinatal vaya a ser favorable. Sobre todo si esa paciente fue diagnosticada en las primeras semanas, que dentro de uno de los mecanismos que sí están ya bien dilucidados respecto a la infección por COVID-19 o bueno, el virus, a nivel placentario, a nivel endotelial, el daño que genera, una de las repercusiones que sí se ha visto es la pérdida del embarazo, estados hipertensivos del embarazo, que es lo que más, de alguna otra forma, más auge tiene. Entonces, hacer la vigilancia, acorde a ello que sí se sabe, y una vigilancia con lo que no se sabe. Yo no sé qué está generando realmente COVID en esos fetos, pero bueno, tampoco lo sabíamos, por ejemplo, en algún momento de Zika. Y bueno, a lo largo del tiempo en ese abordaje, bueno, ya sabemos que Zika provoca microcefalia, ya sabemos que algunos otros virus provocan calcificaciones hepáticas, provocan calcificaciones en cráneo. Bueno, pues dirigir esa búsqueda en esos embarazos que han sido diagnosticados con SARS-CoV o con una prueba positiva. Y la otra, enfatizar, informar en el medio que estemos. Si es primer nivel de atención, segundo nivel de atención, bueno, que si una paciente tiene síntomas, acudir de manera inmediata, enfatizar en cuáles son los datos de alarma de una paciente con COVID y embarazo para buscar atención oportuna. Incluso creo que es importante enfatizar en qué centros son los que tienen mayor experiencia de COVID en embarazadas. No es lo mismo que lleguen a mi institución saturando con 85%, que a lo mejor solo doy mi primera línea de manejo y posteriormente traslado a optimizar tiempos en lugares que ya tienen áreas específicas, que ya tienen la infraestructura toda ordenada para atender este grupo de pacientes. Entonces, básicamente eso creo que informar desde los distintos niveles de atención, sistema de referencia y datos de alarma.
planes de vigilancia, básicamente eso. Muchas gracias. No, al contrario, gracias, Erandi. Le agradecemos mucho, doctora Rosa, por esta información valiosa que nos comparte en cuanto a la vigilancia y a la información para casos de mujeres en el embarazo, tanto de relevancia médica como de relevancia para la comunidad, para las mujeres que en estos momentos se encuentran pasando por esta etapa gestacional. Y bueno, ahora quisiera formularle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nivel de oxigenación en sangre de una mujer embarazada en el último trimestre de embarazo? Tengo entendido que este tiende a disminuir a consecuencia del embarazo y en caso de presentar disnea como paciente positivo a COVID-19 en el tercer trimestre de embarazo una mujer, ¿cuánto llega a disminuir el nivel de oxigenación en la mujer gestante? Esto porque para saber si es cómo detectar qué caso puede ser alarmante, ¿no? En cuanto a esta parte de la oxigenación en una mujer embarazada, ya que a veces pienso yo y escuchándola a usted, creo yo que se subestiman síntomas de COVID en mujeres embarazadas por los síntomas vinculados a COVID que pudieran atribuirse al embarazo mismo. Le agradecería mucho si pudiera responder a mi pregunta. Claro, gracias, Ana. Una pregunta efectivamente muy interesante, porque creo que incluso partimos para responder esta pregunta de mucho más atrás, como de qué se tiene que hacer, incluso no en época de pandemia, no en embarazadas con COVID, sino mucho antes. ¿Qué cambios debería conocer la paciente embarazada que se generan en su cuerpo? Porque efectivamente tenemos muchos cambios fisiológicos del embarazo, hablando específicamente a nivel cardiovascular, aumenta esa necesidad de capacidad respiratoria, pero aumentan las necesidades por el simple hecho del crecimiento del útero, porque eleva el diafragma, muchos otros cambios a nivel cardiovascular con la finalidad de preparar a esa mamá al momento de la resolución. Aumentar el volumen, cambiar las resistencias vasculares. ¿Por qué? Porque todo esto va preparando durante estos 9 meses a una mujer embarazada para la pérdida sanguínea que se... Y bueno, pues todos estos cambios adaptativos efectivamente generan síntomas que la paciente, si no aprende a reconocerlos como normales, bueno, pues también podemos subestimar algunos síntomas que pudieran pensarse que son normales en la paciente con COVID. Hablando específicamente de la saturación, una saturación normal, independiente de que esté embarazada o no esté embarazada, no debería disminuir idealmente menos de 95%, permisible hasta el 90%, pero menos del 90% una saturación independientemente del trimestre. Menos de 90 tiene que ser una situación que tendría que obligar a la paciente a buscar atención médica, a buscar una valoración médica. Aunado a que si la paciente se sabe con COVID, bueno, enfatizar menos del 92% y sobre todo, idealmente sabiendo cuánto saturaba ella. Hay pacientes que efectivamente pues saturan ya un poco más límite porque se expusieron a humo, porque son fumadoras. Bueno, a lo mejor ellas saturaban siempre 92 y su basal nunca disminuye aún teniendo COVID, pero si esa paciente se conoce que satura 92% y de repente empieza a saturar 85, 87, bueno, pues ya sabemos que COVID puede estar ocasionando algo. Eso hablando solo de saturación, pero evidentemente nosotros tenemos que enfatizar en algunos otros datos. Ok, es disminución de la saturación, aunado a lo mejor a tos, aunado a dificultad respiratoria, a sensación de ahogo, muchas otras situaciones que nos pudieran englobar y nos pudieran hacer detectar aquellos casos que se nos están complicando. Y no se diga de aquellas pacientes que ya están diagnosticadas con neumonía, a lo mejor con manejo ambulatorio, pero con neumonía, bueno, pues esto es un dato evidentemente de alarma en una saturación de menos del 90% que tienen que recurrir inmediatamente a un servicio de urgencias. Muchas gracias. No sé si con esto respondimos a la pregunta, si queda alguna duda al respecto. No, muy completa y muchísimas gracias por su respuesta.
Basándonos en la respuesta que nos daba sobre los problemas que pueden tener las mujeres embarazadas con COVID, ¿cuáles son los cuidados especiales que usted recomendaría a las mujeres que se encuentran embarazadas en este momento de pandemia? Bueno, gracias por la pregunta, Marta. Y contestando a la pregunta, es definitivamente responder esta pregunta suena fácil, pero en realidad es complicada, porque el escenario tiene que ser muy individualizado. Una, dependiendo si la paciente tiene factores de riesgo. Dos, si la paciente es diagnosticada con COVID en este momento. Si la paciente ya está embarazada con COVID, el trimestre que tiene durante el embarazo con una prueba positiva, porque acorde a eso, pues es el sistema de vigilancia. A lo mejor yéndonos un poquito a responder en aquellas pacientes que están buscando el embarazo, bueno, pues ser muy empáticos, ser muy claros. Evidentemente, entre ese énfasis tiene que caber la empatía. Si una paciente busca embarazo, bueno, pues no, definitivamente es un deseo, es un derecho a la reproducción, a la maternidad, pero sí ser empáticos que la pandemia no ha terminado, que la situación hospitalaria, la situación de los riesgos está latente aún. Y que los riesgos de COVID, de lo que ya está dilucidado, está el daño al endotelio, el riesgo de un aborto, y que pues bajo esas condiciones se vigilaría, pero que el riesgo está latente. Y tomar evidentemente todas las medidas para prevenir infección durante el embarazo. Si es una paciente que a lo mejor ya está embarazada y que tiene el diagnóstico de COVID o recién se le hace el diagnóstico de COVID, bueno, pues la parte más importante es enfatizar sobre los datos de alarma, enfatizar el sistema de vigilancia que debe tener acorde a COVID y acorde al resto de comorbilidades. Si es una paciente que, por ejemplo, tiene ya presión alta, si es una paciente diabética y aparte le da COVID, bueno, pues evidentemente los riesgos se van acumulando, se van sumando. Entonces, en una paciente que a lo mejor ya está embarazada, importantísimo decir, bueno, si presentas, así sea el menor de los síntomas, cefalea, pérdida del gusto, pérdida del olfato, tamizarte porque sabiendo que tienes una prueba positiva, que esa paciente resulta con una prueba positiva, nos va a permitir optimizar el sistema de vigilancia, acorde a estos riesgos que ya se saben y acorde a lo que no se sabe todavía, pero que para eso es importante darle continuidad a todo el curso clínico de su embarazo. Y evidentemente, no solo a ella, no solo a la embarazada, sino involucrar a todo el equipo que la está acompañando, la pareja, los familiares, para que también ellos puedan detectar en qué momento es oportuno visitar o acudir a un sistema de atención, a un sistema de vigilancia, acorde a algún dato de alarma que se presente, tanto respiratorio como un dato de alarma obstétrico. Básicamente eso, enfatizar que el control prenatal nos permite desde las primeras semanas de embarazo y que incluso de manera pregestacional prevenir riesgos. Si bien en una paciente ya con factores de riesgo importante, pues definitivamente enfatizarle acorde a esto por qué no debería embarazarse o versus qué debería cuidar si ella se embarazara por su patología de base, por las comorbilidades que ya tiene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hernández. Me parece muy interesante esta última respuesta, pero sobre todo el término de empatía, ¿no? Saber lo que implica o el riesgo que implica un embarazo en estas condiciones y ser empáticos, ¿no? Con uno mismo y, por supuesto, con nuestro futuro bebé o beba, pues es totalmente razonable, ¿no? Yo en esta última, bueno, en la antepenúltima pregunta, quisiera enfocarme más a su estudio en el cual ustedes reportan que en el último trimestre del embarazo es cuando se registra un mayor número de casos positivos en mujeres embarazadas. ¿Esto se sabe por qué? O sea, hay un indicio de por qué se presentan mayores casos de COVID en el la última etapa del embarazo. Y la pregunta también tiene relación a si
tiene alguna conexión con el estado del sistema inmunológico de la mujer gestante previo al parto? ¿Me puede apoyar con estas preguntas, por favor? Claro que sí, Janina. Con mucho gusto compartimos un poquito de lo que resultó, de por qué esos resultados en nuestro estudio. Bueno, ya mencionaba que el tamizaje, en función de las estrategias que se generaron para la atención, y no solo en nuestra institución, sino a nivel nacional, atender meramente situaciones de urgencia. Prácticamente todos los hospitales, al tener demandas tan altas de atención de pacientes respiratorios, dejamos de optimizar la atención de manera rutinaria. Es decir, cosas que no eran urgentes, pues se difirió consulta, no se hizo programación quirúrgica, por ejemplo. Entonces, respondiendo a la pregunta de por qué en el tercer trimestre, básicamente porque las pacientes que demandaban la atención y que fueron tamizadas son pacientes que estaban en el tercer trimestre y que acudieron para resolución, que acudieron por una situación de alarma de contracciones, salida de líquido. Entonces, básicamente por el número de pacientes que demandaron por trimestre. En aquellas pacientes que estaban en primer, segundo trimestre, que a lo mejor no tenían un control prenatal óptimo, pero que se les enfatizó o que les dábamos un seguimiento por teléfono acorde a los datos de alarma, pues ellas no acudían a hospital, porque meramente era situación de urgencia. Entonces pasó eso en todas las instituciones. Solo los pacientes que llegaban a ingresarse era porque verdaderamente lo ameritaban. Los demás, sintomatologías o controles rutinarios, realmente pues nadie quería acudir y evidentemente ni nosotros teníamos esa estrategia planteada de decir, pues hay que abrir control prenatal de manera habitual y que sigan viniendo porque estábamos o estamos en pandemia. Eso por un lado. Y no precisamente tiene que ver con los cambios inmunológicos del tercer trimestre. Una paciente embarazada, el motivo de por qué se ha visto también la incidencia o el riesgo de infección es más que nada por la movilidad que generan esas pacientes al demandar los sistemas de salud. Esa paciente pues no solo acude a estudios de laboratorio, no solo acude a consultas, a revisiones. Realmente esa movilidad que genera este grupo tan vulnerable que son las embarazadas son las que la exponen más a contraer el virus por el simple hecho de tener más contacto, más que por la situación inmunológica. Si bien efectivamente el embarazo es una condición que genera cambios inmunológicos, afortunadamente no precisamente para que la paciente con infección realmente tenga un desenlace perinatal adverso. Realmente es, esa paciente que ya tiene comorbilidades y que aparte se infecta, si nosotros realmente generamos buenas estrategias, el punto crucial en este grupo de pacientes está la atención oportuna. Si esa paciente es tratada de forma oportuna, es referida a los sistemas de salud de manera oportuna, bueno, las probabilidades de que se complique son menores en comparación a una paciente que pudiera estar sana, que se infecta, pero que realmente se atendió de manera tardía, cuando ya está complicada. Entonces, no va la relación de ese resultado no va en función del trimestre y tampoco va porque realmente las pacientes se infecten más en el tercer trimestre, sino porque fue el mayor número de muestra que nosotros obtuvimos en función de que el tamizaje universal se generó en las pacientes que llegaban a urgencias y las pacientes que llegaban a urgencias eran en su mayoría de tercer trimestre, prácticamente ingresaban para resolución. Y que absorbimos nosotros al ser un hospital no COVID, los hospitales de la Ciudad de México y de zonas conurbadas que se volvieron COVID, pues realmente ellos mismos decían, sabe que aquí es COVID, pero perinatología está atendiendo embarazadas. Entonces tuvimos una gama amplia de pacientes de otras instituciones que llegaron a requerir la atención con nosotros. Aquí se perdió toda la política del sistema de referencia, contrarreferencia, embarazo alto riesgo, embarazo bajo riesgo. Realmente pues fue una planeación en función de la infraestructura. ¿Qué hospital es COVID? Allí yo refiero COVID y aquí llegan todas las embarazadas. Muchas gracias, doctora. No, al contrario, gracias. Doctora, pues sin duda hay mucho que estudiar aún. Sin embargo, me doy cuenta que su trabajo, por supuesto, es pionero en este tipo de estudios hacia mujeres embarazadas. Entonces, pues la verdad, hay muchas preguntas que vamos a ir teniendo.
Pero bueno, mi pregunta es, y se la voy a hacer para ya concluir con esta sesión de preguntas, es justo como comentó, pues esta enfermedad de COVID-19 es muy reciente, entonces no se sabe qué efecto se tendrá en el feto. Ahora, mi pregunta más bien estaría enfocada a qué va a pasar con los neonatos si van a requerir un seguimiento durante algún periodo para poder conocer precisamente qué efectos podrían llegar a tener estos bebés. Sí, sí, Erandi, respondiendo a la pregunta, si bien tenemos ya mucha información a la fecha, creo que tenemos aún más, muchos huecos en los cuales tenemos una ventana de oportunidad. Tenemos mucho desconocimiento todavía porque es relativamente reciente. Sí es importantísimo, de crucial necesidad, la vigilancia de estos fetos que cursaron con COVID y que lograron salir, sobre todo por situaciones respiratorias que no se van a ver a corto plazo, que probablemente a lo largo de los años veamos cuál es el comportamiento de esos niños, y no solo de esos niños, o sea, tenemos, pues tristemente, y yo lo hablo por el gremio médico que sabemos que ha estado muy expuesto, gente joven que ya hay mucha información, por ejemplo, qué causan los espermatozoides, qué causan los óvulos, todo ese daño que es una brecha enorme para decir qué va a pasar con la reproducción de esas personas que enfermaron y que no enfermaron una vez, que han enfermado 2 o 3 veces a lo largo de la pandemia, esos niños que lograron salir, qué va a pasar con su sistema respiratorio, cómo van a evolucionar, qué va a pasar con el sistema neurológico. Importantísimo que se generen políticas. En algunos lugares, bueno, pues tenemos la oportunidad de dar seguimiento a estos fetos, a estos recién nacidos, pero que sí se generen estrategias para vigilarlos. Para vigilar por lo menos esos 2 años importantísimos del neurodesarrollo y saber, bueno, que el sistema respiratorio no termina su desarrollo, sobre todo en la etapa alveolar, no lo termina al momento del nacimiento, sino que el desarrollo pulmonar se ha estudiado que termina hasta los 5 años de vida. Entonces, por lo menos por cuestiones respiratorias, sería importantísimo que diéramos ese tipo de seguimiento a los pacientes hijos de mamás con COVID o que ellos resultaron con COVID por una transmisión vertical. Muchas gracias, doctora. Ha sido de verdad una sesión súper informativa, en la cual pues nosotras como mujeres pues hemos tenido esta información que en algún momento nos servirá de ayuda. Yo quiero agradecerte, doctora, pues primero tu disponibilidad para compartir con nosotros, con el auditorio, esta información que muchas veces no está tan a la mano, ¿no? Y ahora con estos medios electrónicos, pues nosotros la ponemos al alcance de todo público y especialmente hoy, ¿no? En el cual celebramos a la mamá y que a manera de regalo, ¿no? Les compartimos esta información que es de gran ayuda. Yo quisiera agradecerte a ti, agradecer a las compañeras del capítulo de Mujeres Influencer en Ciencias e Ingeniería Afines a la Química, que se dieron el tiempo por organizar esta sesión, por invitarte y pues por aceptar estar aquí con nosotros. A nombre de mis compañeras, a nombre del capítulo y sobre todo a nombre de Mujeres Líderes en STEAM de la US Mexico Leader Network, agradezco tu participación y a manera de reconocimiento, pues te ofrecemos un diploma, ¿no? Que te haremos llegar virtualmente y esperando que en otras ocasiones podamos tocar temas afines a la salud y temas de tan relevancia y de siendo tan importantes como este que hoy hemos visto. Te agradecemos tu presencia. No sé si alguna de mis compañeras quiera agregar algo. Con mucho gusto estamos abiertos. Quizá Oliva, que inició con la presentación, quisiera agregar algo para cerrar la entrevista. No, bueno, nada más agradecer a la doctora
Rosa Hernández, que hoy ha compartido información realmente objetiva, relevante, importante, que sin lugar a dudas va a ser del interés de la población en general. Entonces, felicitarla y pues bueno, sé que hay mucho trabajo que tienen por hacer, como ya bien lo mencionó. Entonces, pues el mejor de los éxitos en toda su investigación y que sea siempre relevante en pro de, pues de mejorar la calidad de vida de las mujeres embarazadas de México y por qué no, ¿verdad?, del mundo. Entonces, mil gracias por compartirnos todo su trabajo. Sí, doctora, pues aquí, como usted podrá ver, este es el reconocimiento que le haremos llegar vía virtual. Muchísimas gracias y la verdad, estoy segura de que esta información será de gran utilidad para todas nosotras y para que aquella persona que quiera informarse, por supuesto. Y bueno, pues muchas felicidades y bueno, le brindamos un aplauso por su excelente presentación. Aplausos. Y bueno, muchas gracias, doctora. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un honor compartir un poco de lo que hacemos y que, bueno, sea el principio de un trabajo en equipo. Evidentemente, como ustedes lo dicen, con motivo o conmemoración del día, que si bien yo no soy tan afín a marcar fechas, bueno, pues se presta la oportunidad de reconocer un pilar importante en nuestra sociedad, como es una madre de familia, una mujer en casa. Entonces tenemos una misión para los apasionados de esta área y sobre todo mi enfoque que es más salud perinatal, área obstétrica. Definitivamente, pues esto se vuelve una necesidad de conocimiento, una necesidad de empatía y al mismo tiempo, pues un motor de vida para muchos que nos dedicamos a esto. Y pues muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, doctora.